Ok, ya empezó la grabación. Listo. Listo, entonces vamos a leer, como son 13, si quieres léelos todos, Erika, por favor. Ok, del 1 al 13, ¿sí? Sí, estamos en Lucas 11, del Listo, versículo 1 al 13. Continúa. listo. Jesús enseña sobre la oración. Un día estaba Yeshua orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarte a darte nada. Les digo que cuando no se levante a darle pan por ser amigo suyo, si se levantara por su impertinencia y le dara cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Amén. Espectacular. Bueno, ¿qué te llama la atención de esa lectura, Eriquina? Bueno, primero hay que, en la mía, mi Biblia es la nueva versión internacional, de pronto la traducción de la oración no es la correcta, entonces como primer punto, saber cómo es la oración correcta, porque eso de no nos metas en tentación no es así, ¿sí? O sea, hay cosas que no están bien, o sea, hay que primero buscar bien cómo es la traducción, ya voy a aprender el computador para buscarlo en la línea interlineal. Y me gusta mucho el final. O sea, me queda duda desde cuando pone el ejemplo de cuando el amigo viene a medianoche y que le da un pan, sí, o sea, eso como que no lo entiendo muy bien porque, o sea, hay que saberlo cómo aplicar, ¿sí? No es como que venga cualquiera y nos pida ayuda, no sé, es que lo pienso más como, hoy escuchaba el estudio de Eric de la Parashá de Emor y él hablaba mucho de que de la santidad de que, bueno, los perros, que son los gentiles, por decirlo así, no se le pueden dar las perlas. Entonces, me puse a pensar como, ¿qué es una perla? Y cuándo aplicaría, digamos, este ejemplo de que si alguien viene a nuestra ayuda y nosotros, digamos, no puede ser un pan, sino un consejo, debemos darle eso, porque porque de pronto no lo van a seguir, ¿sí? Bueno, ok, espera, una cosa a la vez porque Sí, estás tocando varios temas ahí. ok. Ok, primero, Espérame que vamos, Oscar va a decir algo. Eh, Quiero decir, sí, como iniciando, o sea, dice en el 2, o sea, eso es algo que me recordó cuando estudiamos la Parashá Mishpatim, no hace mucho, que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Yo me acuerdo que en esa Parashá, cuando se estudiaban los Mishpatim, la analogía o lo que se entiende de esa palabra es parte de los procesos o procedimientos, que tal es la traducción, en la que hacemos la voluntad de Dios. Y esos procesos son procesos para bien, o sea, son cosas del cielo. Por eso haces esa analogía, o sea, lo que yo he entendido, no sé si es lo que yo entendí mal en esa parasha, que hacer la voluntad del Señor es empezar desde lo poco, que son los procedimientos, los mishpatim, para llegar a lo grande, que son los mandatos. Eso es lo que yo entiendo del inicio de la oración, cuando Él dice, cuando nos dice decir o ejercer esa acción de hacer la voluntad de Dios, que es empezando desde ahí, desde los mishpatim, que es lo que, como los primeros pasos para llegar a lo grande. bueno, Claro, si es así,
yo lo entiendo también así, pero adicional a esto yo entiendo, o sea, hacer la voluntad, dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra, ¿sí? O sea, que la tierra está a falta de algo para que se haga la voluntad de Adonai como se hace en su territorio. ¿Mm? Y eso es lo que yo entendí o se estudié en esa parashat, es que esos procedimientos era hacer ese puente entre Dios y nosotros, Que es que lo, es, que sí. es, que es hacer la voluntad, ese mejor dicho, es un reflejo de lo que se hace en el cielo para que lo repliquemos acá, para estar en comunión con Dios y hacer su voluntad. También la voluntad Claro. de Dios es que estemos reconciliados con Él. Ajá, de acuerdo. O Pero sea, mira, entonces, no solamente la voluntad de Adonai, como se hace en el cielo, se puede hacer en la tierra, en este momento, creo yo, no puede hacerse porque estamos en pecado, ¿sí? Entonces, el pecado no tiene comunión con Adonai. Entonces, la necesidad de Yehoshua y la necesidad de que Él regrese y haga la transformación de todo esto para que la voluntad de Adonai se haga en la tierra como se está haciendo en el cielo. Martica, yo pienso que, o sea, cuando tú dices que no se puede hacer la voluntad porque no hay, porque estamos, Total, o sea, o la sea, voluntad eso, total, ¿no? sí, a eso me refiero, porque entonces ahí le veo como un hueco al que quiera salirse, se sale por esa Ah, tangente. no, 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 Entonces, quiero no, aclarar, claro. claro, quiero aclarar que es como pasa con las fiestas, o sea, una cosa es la sombra profética y otra cosa es la profecía como tal, o sea, el evento profético que iba a suceder. Entonces, Pesaj es una sombra profética o Pascua de lo que iba a ser el sacrificio de Mashiach. Entonces, no significa que la sombra es menos que el evento. ¿A qué me Ujú. refiero? La voluntad de Adonai, a pesar de que no se puede hacer a la perfección, o sea, definitivamente hay una voluntad de Adonai que tenemos que hacer hoy. Claro, estamos en Y, ese y, proceso, claro. claro, y la voluntad, cuando se va a cumplir la voluntad en plenitud, por decirlo así, Ajá, ya va a ser cuando Él nos reine. reconcilie y, y seamos semejantes, etcétera. Ujú. Entonces, pero quiero aclarar otro versículo en donde nos explica la voluntad, así rápidamente, que es el versículo que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo, dos versículos después, lo aclara que básicamente la voluntad es hacer la Torah, o sea, hacer Ujú. los mandamientos de Dios, en pocas Sí. palabras. Entonces, la voluntad, lo que nosotros tenemos, sí, tenemos la voluntad clara de Dios y es lo que siempre decimos, o sea, no se trata de algo místico, de algo que necesito que Dios me hable en un sueño, que necesito que, no sé, que pase algo extraordinario para entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, hay más de 1500 páginas que nos dejó escritas con su mente, o sea, con su voluntad, con testimonios, con donde aprendemos a conocerlo, donde sabemos qué es bueno y qué no es bueno objetivamente por Dios, no subjetivamente por lo que cada uno le parezca si es bueno o es malo. O sea, no se trata de opiniones, se trata de saber lo que es bueno delante de Dios y su voluntad. Entonces, bueno, ok, antes de eso, bueno, vamos a ir tocando los temas. Entonces, el Padre Nuestro, eh, ok, el Padre Nuestro, bueno, ya lo tocamos el tema de la voluntad. Pero ¿cómo Este empieza la modelo, oración? ¿Cómo empieza la oración? Perdón, eh, en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, el hacer los mandamientos nos santifica, Santifica. nos distingue, nos aparta y al final esa es la voluntad de Dios. Ujú. Siga correcto. Héctor y Miriam. Gracias. Es solo que acerca de esa expresión de nuestro Señor Yeshua que dice Padre nuestro. Ujú. Es la primera vez que en las Escrituras vemos esa forma de dirigirse al Padre y Yeshua lo hace de una forma eh, como de comunidad. O sea, nos incluye a todos, ¿verdad? Y nos está enseñando a orarle de esa manera, o sea, dirigirnos a nuestro Dios como nuestro Padre.
por primera vez. Algo que me llama mucho la atención. Ok. Yo creo que también Ay, aquí, perdón, sigue. que aquí cuando uno lee como Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, pues según como esta traducción, ¿no? Es como también darse cuenta de que el Padre está en los cielos y es la máxima autoridad que tenemos. Y que así como Él está en los cielos, en lo más alto, es como también ubícate tú dónde estás y fíjate tú dónde estás y fíjate como, digámoslo así, como tú quién eres, ¿sí? Como para que tú sepas hacia quién te tienes que enfocar y, y pues, O sea, sí. como que para que reconozcas tu condición, o sea, quién es el que está Exactamente. arriba y nosotros. Por si Ok. algún momento te creíste más que, sí, Bueno, en no el sé. interlineal que yo tengo no dice nuestro, dice Padre. ¿Mm? Padre, que tu nombre sea santificado. Entonces, primero, cuando uno en términos nuestros, uno dice Padre, es alguien que está por encima de uno, que le reconoce autoridad, que le reconoce eh, que uno aprende de él, que uno está sujeto a él. O sea, hay un señorío de parte del Padre hacia el Hijo. Entonces, es ese reconocimiento, o sea, reconocer que Él es nuestro Señor, Él es el que tiene señorío sobre nosotros. O sea, si es nuestro Padre, es el Padre de, O sea, o sea, en ese caso es como un subordinado, o sea, está por nosotros debajo. sí. Sí, o sea, es el reconocimiento. Ujú. A mí me llama la atención también el orden. O sea, yo no sé si tenga alguna importancia o haga alguna diferencia, pero me llama mucho la atención el orden, porque yo también Claro. muchas veces me preguntaba en oración, o sea, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo Por reconocerlo a Él. empiezo por pedir perdón, empiezo por dar las A ver, gracias, empiezo sí. por reconocerlo, o sea, mira que es una cosa que uno dice, bueno, pues al final del día el orden de los factores no altera el resultado, pero es interesante, o sea, me pregunto, Sí. ¿altera el resultado? ¿Por qué lo digo? Primero, reconocer como a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Ujú, Padre ujú. nuestro que estás en los cielos, ok. Y encima como una especificación por si no estuviera claro que no se trata de una cuestión de lugar, como que están los cielos, o sea, como que, Tu o sea, no es nombre una sea cuestión, exaltado, Exacto. exacto, aquí dice, bueno, santificado sea tu nombre, o sea, exaltado, bueno, o sea, Como le estás dando una vez honor, reconocido. reconociendo reconocimiento, que no porque esté en el cielo, sino que, o sea, como que una aclaración extra. la autoridad que Y La ahí entra autoridad. como lo espiritual, ¿no? Venga tu Ujú, reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, de hecho, ahí está ujú. hablando es como de las promesas venideras. O sea, ni siquiera, Sí, o sea, es como quien dice, ven rápido. En sí. otras palabras, es como ven pronto. O sea, entonces, miren que el primer, o sea, reconocemos a Donai. Después anhelamos que venga pronto, que Ujú. regrese pronto, ¿sí? hacer su voluntad. Porque a eso se refiere. O sea, yo no creo que esta oración es como que, ay, esperemos que a pesar de que tú no vengas todavía, no regreses todavía, que este mundo sea mejor porque así aquí hacemos tu Ujú. voluntad. No creo que ese sea el sentido, porque sin No. él, si él no regresa, pues el mundo no va a tener esa tendencia. De hecho, todo lo contrario. Entonces, es más como una cuestión de tiempo. Lo veo yo así, como que anhela, o sea, como que el anhelo de que regrese pronto. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, uno diría, bueno, no, Sustento. pero lo material, bueno, que también la escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Aquí también, sino de toda palabra que sale de la boca de nadie. Entonces, aquí, de hecho, no podemos tampoco delimitarlo únicamente a algo material. En primera instancia es lo que uno, sí, en primera instancia piensa. Sin embargo, creo que no se puede Sí. delimitar, aunque yo lo veo más como lo material, o sea, me La parece. Biblia dice
no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Entonces también puede referirse al pan espiritual, la provisión diaria de su palabra, de su voluntad en nosotros. Ahora, vamos a verlo desde esas dos perspectivas. Vamos a verlo, en primera instancia, digamos que es lo material, porque sinceramente es lo primero que uno se le ocurre, ¿sí? Ya después uno lo analiza un poquito más y lo relaciona a lo espiritual. Pero en primera instancia, lo que uno se le ocurre es material. Y me llama mucho la atención porque cualquiera diría, bueno, le está orando a Dios. Entonces, Dios, dame un Ferrari que me gustaría tener. Estoy haciendo exagerado para irme al otro extremo, ¿no? O sea, está pidiendo un pan, o sea, el pan del día, ni siquiera el pan de la semana, o el pan del mes, o el pan del semestre. O sea, mucho menos un Ferrari. El pan del día, o sea, yo Cada digo, día trae su afán. importantísimo, porque eso nos enseña, o sea, más allá de las palabras que decimos, las expectativas que tenemos. O sea, miren que es, dime. Cristian, pero venga, le digo una cosa, una vez analizábamos esa situación con una hermana y me decía, mire, mire hermana, que uno tiene que analizar, mire, por ejemplo, mis hijos, ella tenía 2 hijos, y decía, mire, por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, tengo sed, deme para un Gatorade. Entonces ella sacaba 2.000 pesos, tome para su Gatorade. Y la hija pues era más considerada con la mamá, mamá, tengo sed, deme 500 pesos para una bolsita con agua. Ella decía, yo le daba los 500 para la bolsita con agua, pero sin darse cuenta, el que pidió más, pues él quería más y no, o sea, tampoco, o sea, no sé si está mal este ejemplo o no sé si está mal anhelar cosas grandes, pero debemos recordarnos que en el Padre hay abundante provisión para todo. Y así como dice la Biblia, si ustedes que son malos les dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, Él es bueno. Entonces imagínate, pues yo no le voy a decir que tienes que pedir una casa por ahí, una mansión, o sea, no, también hay que ser conscientes y sí, porque si no vamos a crearnos expectativas y después vamos a sufrir y ese no es el sentido. Pero Mira que eso me pone a pensar muchísimo, muchísimo, porque hace poco escuché de una persona que respeto mucho, algo que yo me quedé pensando, y él es una persona creyente también, con temor de Dios, y me dijo, Cristian, es que ese es el problema, contó un caso ahí y dijo, Cristian, ese es el problema de cuando los papás crían a alguien y lo crían con limitaciones, como que no pueden, o sea, no pueden enfrentarse a una situación importante porque creen que no son capaces, se asustan, no sé qué. Y yo decía, bueno, si eso viniera de alguien que no es creyente, yo digo, como que no le doy vuelta al asunto, pero viniendo de una persona que respeto mucho y a nivel también espiritual, yo dije, oiga, interesante, interesante porque, mejor dicho, yo lo voy a relacionar con esto y ustedes me dicen, a ver cuál es ese punto, porque yo creo que tenemos que encontrar el balance de la escritura, porque la escritura dice, aunque no es en este contexto, pero dice que las montañas, no las montañas, ¿cómo es, Tita? Que si tienes fe como un grano de no, mostaza, que los valles se suban y que las montañas, todo y las, monte se alza, todo monte no, se baja y todo valle se levanta y todo monte se baja. correcto. Entonces, es ese balance adecuado. Y mira que tenemos a Job y tenemos en la escritura, bueno, obviamente esto antes de Mashiach, pero los 3 hombres más justos, o sí, de alguna manera, hicieron la voluntad de Adonai, según el profeta, y dicen que fueron Noé, Job y, Daniel, y Daniel. Y mira lo que dice Job en capítulo 31-25. Él dice, no me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Entonces, el balance que yo veo por la escritura cuando analizamos aquí, Shalom, Angie y Sebas, estamos en Lucas 11, el versículo 3. Salón, Analizando. salón. Salón. Para que sepan, también Salón. estamos grabando el estudio, listo, para que sepan. Entonces, el balance que yo veo es con ese ejemplo que tú me diste, yo digo, bueno, no sé, yo de entrada lo relacionaría a lo espiritual,
pero yo digo, no se trata de pedir, o sea, más allá, pero yo digo que tampoco limitarse. ¿En qué sentido? Y me avisan si le estoy dando vuelta, pero es que estoy trayendo varias ideas. Por ejemplo, hay un estudio que dice que las personas religiosas le tienen como miedo a tener dinero. O sea, como que le tienen pánico y lo que hacen es que cuando ganan dinero, administran mal como una forma inconsciente o subconsciente de gastarlo, porque se sienten que si tienen dinero, como que no entran al reino de los cielos, porque la religión ha enseñado eso. ¿Me hago entender? Ujú. Y fue un estudio muy interesante que yo decía, curioso. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, hasta qué punto, cuál es el balance de nosotros como creyentes? Entonces, yo lo que entiendo bíblicamente, o sea, bíblicamente para mí los parámetros están claros. ¿Cuáles son los parámetros bíblicamente? Primero, la oración a mí me deja clarísimo que las expectativas, o sea, las expectativas son el pan de cada día. O sea, punto, eso es indiscutible para mí, o sea, para mí es muy claro eso. La expectativa es que con que yo tenga sustento y abrigo, es decir, el pan de cada día, tengo contentamiento. Ujú. Expectativa más allá de eso no es bíblico. ¿Listo? Para mí es súper claro. Entonces, ya ahí tengo como un parámetro que me define a mí. O sea, ya tengo como el límite de abajo. ¿Listo? Y el límite de arriba, yo lo tengo con eso que dice Job. O sea, el límite de arriba es, no me alegré o no me alegraré si mi mano haya, si yo estiré mi mano, es decir, si yo hice mi trabajo en lo que sea que Adonai me puso, fui diligente y Adonai me dio mucho por ese mismo trabajo, o sea, porque es que el que da es Adonai. Entonces no me alegré, o sea, mi corazón no estuvo en esas riquezas. O sea, para mí esos son los parámetros bíblicos. Entonces, si yo me voy al parámetro de abajo, al límite de abajo, yo simplemente tengo que decir, oiga, cero expectativas, con que tenga sustento y abrigo, tengo contentamiento genuino. No, yo tengo contentamiento y uno en el fondo ahí anhelando la plata. No, genuinamente tener contentamiento, o sea, delante de Adonai y cada uno delante de él, pues sabe cómo está su corazón delante de él, pero genuinamente tener contentamiento con el abrigo y sustento. Y por el otro lado, genuinamente decir, oiga, pues es que si, o sea, a mí esto no me trasnocha. O sea, yo por esto, como no tengo mi corazón acá, yo no voy a cambiar un Shabbat por más dinero, yo no voy a cambiar lo que sea, mis prioridades que Dios me organizó en la vida por dinero. Entonces, son esos parámetros, pero a la misma vez, en esta parte alta, tampoco voy a tener esos complejos humanos de decir, no, entonces es que ya no puedo tener mucho porque entonces me alejo de Dios. ¿Me hago No. entender? O sea, no hay que tener traumas ni en un lado extremo hacia abajo, ni tampoco traumas en un lado extremo hacia arriba. Entonces, a eso yo lo relaciono con lo que decíamos ahorita, que todo valle subirá y que toda colina bajará. O sea, por favor, esos son los Vaya, límites, esos son los Claro. límites. Entonces nosotros tenemos que estar dentro de esos límites. Ese es el cerco que pone la escritura respecto a esto. Y la oración aquí que nos enseña Mashiach es supremamente clara. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, así lo veo yo. Me parece que es muy claro, pero ¿ustedes qué piensan? ¿También lo ven así? Yo sí, por ejemplo, mira, en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, no está mal si Adonai me quiere dar más allá de lo que necesito diariamente. O sea, yo, como dijo eh, el rey Salomón, fue que no me dé más, No no, me des Salomón mucho no, para que no te nieguen y me des poco para que David, renieguen. ajá, entonces, o sea, en manos de Adonai estamos. O sea, si Él nos quiere dar más que al otro hermano, está bien, siéntanse contentos, pero sin avaricias, Y sin al revés engaños, también, Martica. Y si me quiere dar ayudando al menos, otro. ¿M? Y el correcto. que tenga menos no siente envidia del que tenga más. Por algo Adonai le permitió al otro tener más. O sea,
las cosas de Adonai están bien dentro de los hijos que hacen mandamientos. O sea, si el uno tiene más que el otro, perfecto. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Me falta a mí algo? No, no me falta absolutamente nada. Tengo donde vivir, tengo alimento, tengo vestido. O sea, qué más quiero? O sea, y entonces voy a estar pensando, y es que el hermano tiene 3 casas y no, pero es que, ¿y para qué quiero yo 3 casas si a mí no me falta nada? Si tú ves alguna. Problemas me faltarán, entonces. De acuerdo, Martica. Antes de Nancy, Héctor y Miriam habían subido la mano. Sí, es respecto de nuestro afán por las cosas, ¿no? Y debemos mirarnos en el ejemplo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran absolutamente ricos, pero en ninguna parte se ve la preocupación por ellos tener, porque Dios les proveyó. Es como una añadidura, así como Él nos dice en Mateo 6, que dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces yo pienso que Abraham fue un hombre que Dios lo consideró justo, ¿verdad? Por su obediencia, por creer en él. Entonces, ese es como el afán nuestro. Cada día es complacer al Señor, ser Y aceptado en sus ojos y lo que tú decías, ¿no? a mí me encanta esa parte cuando dice os serán añadidas, porque está en pasivo, o sea, es supremamente claro que la acción de recibir es no por mí, sino por Adonai. O sea, no dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y después buscan las añadiduras. Mira qué diferente sonaría, ¿no? No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, lo que haga falta, se les va a añadir. Tremendo, ¿no? Nancy, alzaste la mano. Bueno, Filipenses 4:12 dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, aquí lo que yo veo es que, pues, debemos, bueno, también en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua el Mesías. Entonces, tener agradecimiento, tener contentamiento, si nos toca pasar por una época donde pues no tenemos abundancia, dar gracias porque esa es la voluntad de Dios, pero tiempo y ocasión suceden a todos, o sea, todo el tiempo no es escasez y todo el tiempo no es abundancia. Los patriarcas, Abraham fue riquísimo, pero también tuvieron tiempos de hambre, también tuvieron tiempos de necesidad, de aflicción, de tristeza, así como dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, David, David fue riquísimo en sus palacios, pero un día también estaba por allá en las montañas y mandó a pedir alimento a un varón que era riquísimo. Entonces, o sea, es como entender que cualquier situación que estemos pasando, contentamiento, contentamiento. Si estamos arriba, cuidar el ego, cuidarnos del orgullo, cuidarnos de creer de que nosotros, como Nabucodonosor un día, esto fue mi inteligencia, esto fue la obra de mis manos. Mi No, no, no. fuerza, sí. Se te va a mostrar de dónde viene esto. Esto también viene de Dios. Entonces, cuidarnos arriba en el ego, en el orgullo, en la altivez y abajo cuidarnos de ser desagradecidos y de pensar que ahí el Eterno no tiene el control, porque nos damos cuenta que cuando llegó el hambre a Israel, Dios proveyó y muchos años antes Dios había mandado a José para Egipto porque un día José iba a sostener a su papá, a su familia. Entonces, como en todo, el Señor dará la salida, o sea,
y en todo, no es solamente en la provisión del pan físico, en todo, en todo, en todo, en la Imagínate que salud. si Joseph pasó ¿cuántos años en la cárcel, entre cárcel y Potifar? Es como 12 años, 15 años, Tenía más o menos 18 cuando lo vendieron y por lo menos 12 30 30, años, y sí, algo, sí, como no, entre como 12 y 17, 30, 15 años. 17, 12. como Mm. 12, sí. Bueno, o sea, Adonai 12, 15 años antes ya estaba Preparando, solucionando un problema que Mm. ellos no tenían ni la más mínima idea. 12 años antes ya lo estaba solucionando. Ya imagínense. empezó a- Ya Es estaba más, yo trabajando. diría que de antes, desde los Claro. sueños, desde las visiones, porque eso le hacían coger fastidio. O sea, Ujú. entonces Sí. uno pensar que, claro, yo me imagino los patriarcas, el patriarca, los hijos, 12 hijos, preocupados porque es que o sea, hambre y con hijos y con familia eso tiene que ser Y, desesperante. y Y animales. ellos pues teniendo a Adonai, teniendo lo que Adonai les había dado como inicio de pueblo, y no ver la mano, aparentemente, ¿no? No ver la mano de Dios, yo creo que sí. Entonces, Cristian, interesante. pero el milagro tan grande en el desierto, ¿no? En un desierto sustentar con maná que venía del cielo diariamente, imagínense, o sea, es que O sea, entonces, y la por si Biblia hubieran, dice, y la Biblia dice que no nos afanemos porque si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? O sea, mire, la Biblia dice, los pajaritos no trabajan, ellos no, y aún se visten mejor que el rey Salomón, imagínense el rey que tenía lo mejor. Dios los viste así. Dice ahora ustedes, hombres de poca fe, ¿por qué se afanan? ¿Por qué? Y a veces nos parece como que lo que ganamos no alcanza, como que, y sí, o sea, no hay, o sea, cuando sucede eso en nosotros es que no hay contentamiento. O sea, tenemos que trabajar ese. Aquí yo pienso que la oración lo que nos enseña es, dependemos de ti, Señor. O sea, definitivamente dependemos de ti lo bueno, necesario. y aquí aclaro, pues no es del tema, pero para relacionarlo, y ya en su momento cuando lo leamos lo entramos más en detalle, pero ese contentamiento no es la emoción que se entiende como contento o feliz, ¿no? Porque a veces se piensa que el tema del gozo o el contentamiento, o sobre todo el contentamiento es una emoción como esa emoción de euforia o alegría o estar contento, pero no se refiere a eso. O sea, el contentamiento ahí se refiere o sea, ser consciente de que no somos carentes de nada. Punto. O sea, esa es lo que se entiende en la escritura como contentamiento. ¿Ok? Venga y pregunto una cosa, y por ejemplo respecto al trabajo que uno tiene, pues es la fuente que Dios usa para enviarnos la provisión, la bendición, el alimento, lo que necesitamos. Y a veces cuando uno, o sea, no tiene sí, o sea, como que ya le pierde por cualquier razón, le pierde como ese amor a madrugar todos los días, a trabajar bastante, como que, O sea, tú estás como el video de Facebook que le preguntan que cuál es el trabajo de sus sueños. Y él dice, no, mis sueños yo no trabajo. Así, cuando le pasa eso a la persona. sí, y también, y no, y lo que yo veo es que ahí también tenemos que tener agradecimiento Claro. porque, porque pues la Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, Mm. desde el comienzo, desde la sentencia, Bueno, eso es una manera importante. de Dios bendecirnos con el alimento es a través del esfuerzo y a esta carne, la verdad que casi no le gusta el esfuerzo y el trabajo requiere esfuerzo, la familia requiere esfuerzo, o sea, son cosas que, por eso es que en la sociedad está tan, Ya, demostrado por la ciencia. O sea, el cerebro es perezoso. El cerebro sí, siempre busca el camino de menor corto. resistencia, lo más sencillo, lo que menos gasta energía. Y de hecho, mira que tocas un punto importante y no es el tema principal, pero mencionémoslo y volvemos a los parámetros. O sea, la Biblia no es lineal y donde hay un parámetro o un mandamiento que nos obstaculiza, no.
la Biblia es como circular y es como un cerco. Entonces tenemos que saber los mandamientos que nos rodean respecto a eso. ¿A qué voy? Claro, somos conscientes de que la bendición viene del cielo. Sí, pero también aquí al costado tengo otro parámetro que me dice el que no trabaje, que no coma. Entonces, no, yo me ocupo primeramente del reino de Dios y su justicia. Entonces, hoy o este mes o este año me voy a quedar solo en la casa estudiando la Biblia. Y todo lo demás os será añadido. O sea, hay que entender que la escritura da parámetros para todo. O sea, no se puede sacar, no se puede coger un versículo y hacer doctrina de un versículo, siempre lo hemos dicho. Porque la escritura nos dice, no, es que el que no trabaje, que no coma. Entonces, claro, primeramente el reino de Dios y su justicia, pero tenemos que trabajar. Y encima, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, nos da todos estos parámetros sobre el trabajo, sobre la bendición del cielo. Y al final, por eso Job dice, cuando yo estiré mi mano, no me alegré de que hallé mucho. Job no dijo, no, yo tenía mi mano en el bolsillo o cruzado, de brazos cruzados, y no me alegré porque hallé mucho. No iba a encontrar mucho porque tenía los brazos cruzados. Cuando Job dice, estiré mi mano y no me alegré porque hallé mucho, significa que hizo su trabajo, como le pasó ¿quién fue el de las ovejas? Isaac, con Jacob, perdón. Que Jacob, al final, el que lo bendecía era Adonai. O sea, cuando él elegía las pintosas, Le las que cambiaba el tenían, salario. Oteadas, sí. salían de esas. Cuando le cambiaban el salario, siempre Adonai lo bendecía y era el mismo trabajo. Entonces, o sea, hay que estirar la mano. O sea, entiéndase, hay que ser diligente. O sea, yo tengo que ser esforzado porque eso es bíblico también. O sea, la gente, o uno, no hablemos ni siquiera de la gente, uno a veces puede pensar como todo tan, por eso es difícil, o hay que tener claro que hay que ver todo el panorama, porque a veces nos vamos a espiritualizar todo y resulta que es que la escritura nos da parámetros claros del día a día, o sea, de lo físico, de que, oiga, sí, están muy bien ver las cosas espirituales, pero párese y haga las cosas. Y el ejemplo más claro, Yeshua. Yeshua vino a la tierra. Él pudo haber, él pudo haber espiritualizado todo y ya, Desde no el había, cielo. ¿para qué tomarse esa molestia de venir y hacer ese trabajo? Pues hay que trabajar, o sea, si Dios mismo trabajó y vino, ahora nosotros, ¿por qué no vamos a salir a hacer un trabajo que no es el trabajo de Sí. nuestros sueños? O sea, Y también debemos ser conscientes que las cosas buenas no llegan ahí como porque, ay, me llegó, porque yo estaba aquí durmiendo y me tocaron la puerta y me dijeron, ¿quieres trabajar? No. Por mira, ejemplo, tía, mira, una cosa súper importante. La Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio en la tierra. Dios le dio la sabiduría, pero Salomón se la pidió a Dios. ¿Sí ve la importancia o sea, se la pidió? La diferencia. sigue, tía. No, que estoy pensando. Yo Este, también me quedé pensando porque él se la No, pidió, pero no por iniciativa propia. o O sea, sea, era con el propósito del De reino, o sea, gobernar al pueblo, del de ya servicio, gobernar al voy. pueblo con sabiduría. del Pero es lo que servicio. leía Miriam, o sea, es con el propósito de buscar primeramente el reino de Dios. O sea, mire la diferencia, no es que Sí, sí, Salomón sí, un sí, día siendo muy justo dijo, sí. ay, yo quiero sabiduría. No, ¿Para no, qué? dijo, ¿Para bueno, qué? tengo esta carga que no sé Ajá, cómo hacer y no quiero desagradar a Dios. claro. Entonces, bueno, Dios, dame sabiduría. O sea, es Sí. diferente, pero igual se entiende tu punto. Ahora, ¿esto en qué es aplicable hoy en día? Ponle cuidado, se los digo yo, por algo se los digo. Es importante todos estos principios bíblicos. Miren que hablando nada más del pan nuestro de cada día, mire todo lo que abarca, porque son versículos relacionados y son parámetros bíblicos relacionados a esto. Les voy a decir algo que está pasando hoy en día, que yo veo que está pasando hoy en día, y es que es como esa ola. Lo que pasa es que yo ya como que paso por alto tantas cosas que veo, pero no sé si todavía sigue siendo así, pero como una ola de que no, haga este trabajo y dé un clic al día Mm. y descansa 10 horas al día. Mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Y qué hace? No, no, Nada. yo soy un trader de Bitcoin, no sé qué. Ok, ¿y eso en qué beneficia? No sé qué.
No, pues se relajaba la gente que sale a matarse a trabajar, la gente está como loca, no sé qué. Y yo digo, oiga, yo aprendí una cosa, lo aprendí con la experiencia, que si hubiera tenido más presente todos estos conceptos bíblicos, oiga, me hubiera ahorrado un par de cosas, además de dolores de cabeza. Pero digo, o sea, no es bíblico, o sea, no le busquemos el atajo. Mire, hay gente, y esto no quiere decir que no seamos creativos, que no seamos innovadores, no estoy diciendo eso, vuelvo y repito, cuidado con los extremos, pero no se puede hacer algo en donde uno no va a hacer absolutamente nada, o sea, no va a hacer ningún bien, o sea, porque hay que saber que el dinero lo que hace es que se cambia un servicio, algo en que estás ayudando a alguien y a cambio recibes dinero. Pero cuando tú le buscas, no, que yo soy el day trader, no sé qué, y no sé qué, no sé qué, claro, y tú ves 3 años maravillosos, maravillosos, y llegó una semana mala y se fueron 3 años, se fueron 3 años. Entonces es increíble porque esto pasa y la gente, y eso vende mucho, o sea, a los influencers los utilizan, no, miren, invierta aquí, no sé qué, cuando después de 6 meses, ¡pum!, se desaparecieron. Entonces, todo esto, ya la escritura lo dice, pero claro, es que uno le gusta lo fácil, uno le gusta. Entonces, es importante tener esto claro y verlo al día de hoy. Entonces ya hoy en día los trabajos que son trabajados, valga la redundancia, ya son los menos apetecidos, ya, ay no, yo para qué voy a estudiar eso si eso es mucho trabajo, no, yo quiero estudiar no sé qué, no digo ninguna carrera, pero me hago entender, o sea, hay que tener claro que hay cosas, hay actividades que definitivamente, yo no digo que son pecados, pero no son bíblicas. O sea, no están dentro de las precauciones bíblicas, digámoslo así, como la Biblia tiene unos warnings que es como Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que no voy a decir que es pecado, pero no conviene. Cristian, pero es que ese método facilista, por lo general, que dicen que trabajar con inteligencia, la inteligencia es la verdad, engañar a otras personas y de alguna manera estafarlos para que los de arriba ganen. No O de sea, todos eso los es una casos, pero en ese cadena. caso que estamos hablando, sí, Sí, definitivamente, ya sí. Héctor y sí. Miriam, ¿alzaron la mano? Sí, quería adicionar a lo que tú dijiste acerca de la real preocupación que uno debe tener es en obedecer a Dios, porque en Deuteronomio 28, él dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, y nos da una lista hermosísima de bendiciones en cuanto a abundante comida, los animalitos, las personas que se dedican a la cría de animales, al cultivo. Es algo maravilloso, incluso Él bendice nuestro vientre. Es una lista preciosa de todas las bendiciones que Él nos da cuando nosotros lo obedecemos. Y Yeshua nos dijo que realmente sus mandamientos eran fáciles. Se requiere mucha disciplina, mucha oración, mucho estudio de las escrituras, pero sí se puede lograr realmente. Por ejemplo, el Shabbat, cuando nosotros de verdad decidimos eh, cumplir con ese mandamiento, Dios nos dio todos los medios para que nuestros jefes nos dieran el día libre y ya después se convirtió en un gozo y realmente aquello de ser cabeza y no cola y de no deber y no pedir prestado, sino más bien prestar es algo que realmente se cumple. Es algo maravilloso cuando uno trata, porque es que falta tanto por hacer. A uno le falta mucha disciplina para cumplir los mandamientos, pero nomás cuando uno trata, uno ve las bendiciones del Señor. Quería decir eso, gracias. Gracias, Miriam. Correcto. Bueno, continuemos porque ya nos queda poco tiempo y La traducción, sí, la traducción real de acá en mi Biblia es no nos metas en tentación, pero no es así. Y Antes de ese, perdona nuestros ok, pecados, porque ok, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Tengo en esta traducción, si uno lee en Mateo,
En Mateo 6 dice, perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lo busqué en el interlineal y tiene, sí está en Mateo como deudas y aquí pecados y deudas. Entonces, la relación, y eso yo creo que lo aprendimos con Eric, el pecado es una deuda. Él pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados. O sea, Él pagó lo que nosotros debíamos. O sea, el pecado es una deuda que tenemos con, ¿sí? Entonces, y Él pagó esa deuda. Y se me hace muy interesante la relación de pecado con deuda. La necesidad de perdonar, ¿no? Ujú. Porque, o sea, si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a decirle al Señor, perdónanos nuestros pecados? Porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amiga, sabes Entonces, que lo más... Ah, perdón, tía, sigue. ¿Vas a no, terminarlo no, ya? no, siga, tranquilo ya. No, que estaba pensando eso tan interesante, el concepto de pecado cuando lo entendemos como deuda. Y lo más cerca que lo puedo relacionar es como cuando tú transgredes una ley de tránsito y te ponen una fotomulta, por ejemplo, te ponen Ujú. una deuda. Pero imagínate eso todo el día, todos los días. O cuando va a la cárcel y entonces para salir de la La cárcel te fianza, ponen una fianza, hay una correcto. deuda. ¿Mm? O sea, interesante Mm. porque lo que pasa o lo que debe pasar cuando nosotros somos conscientes que hemos recibido perdón, eh, pues lo más lógico es andar con cuidado. Ya no vas a Sí. andar a la velocidad que andabas porque sabes que una fotomulta te va a causar una deuda adicional. Entonces, interesante, ¿no? El concepto Mm. de pecado y de deuda. Mm. Entonces, y sobre todo la relación que tiene, uno diría, "Oh, ¿cómo se relaciona eso?" Pero la relación que tiene el yo perdonar también, no para ser perdonado, sino porque he sido perdonado, lo Que mismo. ha sido O sea, perdonado. primero, o sea, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué va primero? ¿Que a mí se me perdonen mis pecados o que yo perdone y después que yo perdone, ahí No, sí pido como a perdón? mí ya me perdonaron, yo tengo que perdonar. Punto. Bueno, ahí está la parábola, Yeshua hizo la parábola ¿Sí? que De los primero se le perdonaba la deuda al mayor y ya a después uno lo le mínimo, perdonaron 10 y el otro que correcto. le debían uno no perdonó al que le debía a uno. Por eso, pero ese es el orden. Mm. Entonces, como hemos sido perdonados, porque, ¿qué es lo que pasa? Si fuera al revés, tú dirías, no, ya con perdonar, tengo 10 cosas por perdonar, pero con perdonar 8 ya me alcanza para pedir perdón mío. ¿Me hago entender? Entonces, no funciona así. Funciona en que ya hemos recibido perdón, Ujú. por lo tanto, de aquí en La adelante, consecuencia es lo que perdonar. sea la ofensa que yo reciba, con seguridad va a ser menor Ujú. con respecto a la que se me perdonó. Entonces, conclusión, 70 veces 7. O sea, tenemos que perdonar 70 veces 7. Es decir, todas las veces que haga Todas, falta. todas, todas, todas. Erika u Oscar. Porque, perdón, porque, o sea, tenemos que entender que la Biblia dice, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, a nosotros nos fue dada misericordia, no tenemos otra opción. Y en eso es lo que significa temer a Dios, ser imitadores de Él. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Ahí estamos imitando a Dios porque Dios nos perdona. Como al final dice, perdón, Erika, terminando ahí al final en el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre. ¿Y que es una dádiva? Algo gratuito. O sea, Él nos dio algo que no merecíamos, Sí, algo como un regalo, gratuito. ¿no? O sea, Dádiva sí, es como sinónimo de regalo. exacto. Un regalo es algo gratuito, un regalo. Entonces, así mismo tenemos que actuar nosotros. Erika u Oscar. Sí, yo iba a decir que esto me recuerda que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, a nosotros se nos dio perdón, a nosotros se nos da amor, a nosotros se nos da gozo, shalom, de eso mismo que nos da Él y que es Él, pues eso es lo mismo que debemos dar a los otros, ¿sí? Ujú. Como que eso me Claro. recuerda a mí eso. Sí. Ahora, Eriquina, algo importante. Miren,
Y yo siempre o sea, siempre lo he visto de esta manera. Hay que entender que también, o sea, Adonai nos ha extendido a nosotros todas estas cosas, empezando por perdón, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, frutos, etcétera. Pero pasa que nosotros, como estamos o sea, no hemos sido transformados, estamos en un cuerpo de pecado, porque es la naturaleza, por mucho que hayamos recibido perdón y por mucho que no hacemos pecado por deporte, o sea, nosotros no vamos y nos sumergimos allá de picada en el pecado, en lo absoluto. Sin embargo, seguimos pecando, ¿correcto? Entonces, hay que entender que a pesar de que Adonai nos ha dado todas estas cosas maravillosas, nosotros como seres humanos, todos en menor o en mayor grado, dice la psiquiatría, crecemos con traumas. O sea, todos tenemos un trauma, el uno tiene un trauma, etcétera. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene, o creo que nosotros por medio de la escritura nos vamos volviendo conscientes en qué tenemos que trabajar. Entonces, habrá quien le cueste perdonar, habrá gente que le cuesta y le cuesta, mientras que habrá un Oscar que dice, a mí me pueden hacer lo que quiera, al día siguiente se me olvida. Yo no me paro bolas a nada. O el genio, o lo que sea. O sea, cada uno creció o sea, cada cabeza es un mundo. Pero entonces, lo que quiero decir es que esto tenemos que ser hasta consciente de nuestras limitaciones. Por eso yo creo que, además de solicitar perdón, yo creo que más que eso, porque siempre lo hemos dicho, o sea, Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios sabe de qué pecado necesitamos perdón. Él lo sabe. Yo creo que el ejercicio de confesarnos, más que para Él, como si necesitáramos Reconocer nosotros. informarle, es para que nosotros escuchemos, Adonai, es que hoy pequé en esto. Y yo lo escucho y yo digo, oiga, pero otra vez, oiga, pero no, o sea, es como que Adonai diciéndonos, tome cartas en el asunto. Y esto, miren que esto es increíble porque también la ciencia dice, no porque la ciencia diga, sino que está verificando lo que dice la escritura, o se está descubriendo, porque esto obviamente a nadie esto está escrito hace miles de años, pero dice que el uno escuchar las cosas no es lo mismo que uno pensarlas, no es lo mismo. Tú puedes estar pensando una cosa, pero no tiene el mismo efecto a que si tú mismo lo pronuncias Las y lo verbalizas, escuchas. claro. Y yo digo, increíble, o sea, increíble eso. Entonces, ya uno dice, oiga, sí, porque puede ser una pregunta lógica. Una pregunta lógica es, bueno, pero Dios es Dios, Dios es supremo. O sea, Dios, ¿qué necesidad tiene que yo confiese mis pecados? De que yo los diga. Confesar implica hablarlos. Bueno, ya ahí estamos dándonos cuenta como Él todo lo hace de manera pedagógica. No es tanto por Él. Porque siempre hemos dicho, Adonai, Dios no necesita que nosotros guardemos el Shabbat. Él va a seguir siendo Dios. Nosotros somos los que necesitamos guardar el Shabbat. Lo mismo, Él no necesita que nosotros confesemos los pecados. Él ya sabe nuestros pecados. Es más, cuando él en la escritura les perdonó los pecados a varios, ni siquiera la persona los confesó. Le dijo, te perdono los pecados. Ya lo sabía. Él no necesita verbalmente escucharlos. Somos nosotros los que lo necesitamos. Entonces, me parece tremendo porque esto nos enseña aprendemos a conocerlo a él y el propósito que hay detrás de las cosas, que nosotros no lo hacemos, supongamos que hoy nos almorzamos de este tema, que no habíamos caído en cuenta de que confesar los pecados es más por nosotros que por él, supongamos. Independientemente, yo hago las cosas no porque hoy aprendí esta explicación, yo las hago porque no entiendo por qué, pero si Dios lo dice, lo hago, punto. Y ya eso me traerá un beneficio. Que si lo entiendo después o no lo entiendo, me da igual porque sigo obteniendo el beneficio, sea que lo entienda o no lo entienda. Esa es la diferencia entre hacer y no, yo primero entiendo y después hago. No, el enfoque siempre es hacer y después, si Adonai quiere, nos dirá por qué o para qué lo hizo de esa manera. ¿Listo? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Como no dejarnos caer, que no pequemos, No nos metas en no nos tentación. permitas que pequemos. O sea, como que es cuando vayamos a pecar estemos atentos y tengamos la sabiduría para decir, no, por acá no es.
La tentación es algo como que de lo que somos atraídos, ¿no? O sea, la tentación no es cualquier cosa, es algo con lo que yo personalmente estoy luchando o tengo una lucha que es diferente a lo que Martica lucha, es diferente a lo que Erika, a pesar de que sí, somos Pero mujeres. la tentación es diferente a la prueba. Sí, claro, sí. La tentación, o sea, lo que yo pienso es que la tentación es a la maldad y la prueba es refinamiento. ¿M? Entonces, yo tengo la traducción como no nos lleves a prueba y líbranos del mal. Son dos cosas diferentes. No nos lleves a prueba. Entonces, ¿por qué se le pide a Adonai que no nos lleves a prueba? O sea, haznos fuertes para hacer tus mandamientos de tal manera que no tenga que pasar por la prueba, ¿sí? Porque es que yo paso por prueba, por refinamiento, cuando desobedezco, cuando, o sea, necesito que me pulan ahí porque estoy desobedeciendo, necesito cuatro paticas, el soporte tiene cuatro paticas para estar bien equilibradito, entonces resulta que quiebra una patica y el soporte está como Sí. así, entonces necesita ese refinamiento, ¿cierto? En cambio, la tentación es producida por el mal, atraída por el mal, es muy diferente. Y Adonai no nos mete en tentación, porque en él no hay mal. Mira lo que Entonces, dice Santiago, Martica. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, cuando dice no nos metas en no que no haya tentación, tentación, ¿no? No que no haya tentación, porque es que estamos no, en este claro, cuerpo pecador. lo que digo es que al parecer esos dos versículos están chocando. Hay una contradicción. Entonces, Venga, y por lo que pasó Pedro cuando el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Eso es una prueba, ¿cierto? O sea, vas a ser pasado por examen. Claro, Y mira que al final Pedro cayó porque lo negó. claro, el adversario, o sea, le dio pie al adversario, porque tuvo miedo, Tuvo porque lo mire, que yo, miedo. sea. mire, yo voy a poner un ejemplo muy claro porque hace poco leía, sí, me parece por ahí en Facebook, el tema de que, tía, repite el versículo que dijiste de Pedro, por favor. Que Dios el diablo, el adversario. Satanás te ha pedido, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Bueno, yo leí una explicación que decía que la palabra literal que dice ahí no es pedido, sino demandado. Y que es una palabra que explica mejor o sea, hay un orden, o sea, Dios estableció, obviamente Dios es de orden y estableció unas leyes. ¿A qué voy? En resumen, con un ejemplo para que se entienda más fácil. Si yo me emborracho y yo me drogo y mezclé drogas con alcohol y voy y cojo un carro en una autopista, o sea, tendría sentido yo decirle, Dios, no me metas en tentación. O Pues sea, no. el ejemplo que dice ahí, que esa es la diferencia entre que el diablo te ha demandado o te ha pedido, es que como yo como yo abrí una puerta, como yo di papaya, y estoy dando ¿me escuchan que se está como cortando? ¿Sí? No, sí, yo sí te Entonces, escucho. Sí, todo este, súper. ok, yo por sentido común, y estoy dando un ejemplo exagerado, repito, doy un ejemplo exagerado para que ahí para abajo se entienda, ¿no? Porque eso ya tiene muchos matices, o sea, hay veces que no es tan notorio, a veces puede que uno ni se dé cuenta, pero estoy dando un ejemplo súper notorio para que veamos que, claro, si yo hice eso, yo hice esa imprudencia, o sea, lo que sea, yo después de que me involucre en un accidente no puedo decir, uy, Dios me tentó, o Mm. sea, sería descarada de mi parte, ¿correcto? Entonces, Demasiado. si en esa situación el adversario, no sé, Cristian, respecto a eso, esta semana hablé con un señor y me decía, mira, mi vida es un milagro de Dios
me dijo, yo estaba sola en el trabajo, entonces me dijo, nunca he hablado con usted, pero quiero decirle, yo soy un milagro, mi vida, y comenzó a decirme que Camina Chengo tuvo un accidente muy grave en Miami y en una moto. Este brazo no le funciona en absoluto, tiene que tener aquí un cargador para que le sostenga el brazo, la pierna. Me mostró operaciones, uy, mejor dicho, impresionante, o sea, lo armaron, duró 4 meses internado en la clínica. El primer mes duró en estado de coma porque pues le estaban haciendo de todo, entonces lo mantuvieron en estado de coma y después en rehabilitación duró mucho tiempo, bueno, y entonces el Señor me decía a mí, me decía que él tuvo una experiencia con Dios y le sucedió como, o sea, él estaba en las drogas, el alcohol y todo eso. Y a partir de ese momento, él dice, yo ahora tengo dinero y todo eso. Y, o sea, fue limpiado impresionante. O sea, Dios lo limpió, pero así. O sea, fue ese accidente, fue Dios darle la oportunidad y no le provoca nada de eso. Pero entonces él me decía a mí, me decía, mira, parte de mi vida desordenada y todo eso fue que había estado con una mujer y dijo, y esa mujer me hizo brujería y por eso fue el accidente. Entonces yo le dije, ah, sí, ¿y cómo fue el accidente? Entonces me dijo eso, estaba drogado, estaba borracho, entonces yo le dije, no. Yo le dije, mira, la Biblia dice, no den lugar al diablo. O sea, el diablo, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no puede devorar al que Dios no le dé permiso. Entonces, si yo voy en la senda de los mandamientos, en la La voluntad del voluntad de Dios. Señor, es diferente, o sea, es diferente. Como Balaam como Bilam y Balac, que querían maldecir al pueblo, pero ellos no tienen la Israel estaba autoridad. marchando, Claro, Israel estaba marchando en la voluntad de Dios y mientras Balaam y Balac querían maldecirlo, querían hacer tantas cosas en contra de Israel, el pueblo ni siquiera se dio cuenta porque estaba marchando en torno a la voluntad del Señor, como el Señor decía. Entonces, así tenemos que ser nosotros, andar en la voluntad de Dios y pues ya lo que Dios permita, lo que a veces pueden haber cosas que uno ni siquiera se da cuenta y Dios lo está guardando. Pero eso sí tenemos que tener muy claro, no den lugar al diablo. O sea, Sí, mira, sabemos aquí, que la Biblia dice que la lucha no es contra carne, sangre, sino y contra especial, huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces puede haber alguien que nos quiera hacer algo, puede haber y bueno, tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo, sí, sí, la verdad, o sea, no es solamente reconoció. que, Sí. sí, no es solamente que una persona le quiera hacer daño, o sea, Ujú. él mismo ya se estaba haciendo daño. Cuando él toma licor, cuando él mete droga y coge un carro, coge una moto, a mí me da mucha pena, pero usted puede es orar la mucho, consecuencia, claro. usted puede amar mucho a Dios, usted puede lo que quiera, pero usted está siendo muy irresponsable Sí, y puede sucederle, o sea, es una posibilidad que Dios claro, lo puede guardar, pero, es la pero consecuencia. Pero, por sí, ejemplo, en el caso que tú dijiste ahorita de Pedro, o sea, Pedro estaba con Yehoshua y Simón o Pedro, he aquí, el adversario os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, él se supone que no estaba haciendo nada malo, pero el adversario fue y pidió permiso para zarandearlo, como a Job. ¿M? Entonces ahí es cuando debemos estar bien puestos con los mandamientos Con para el que no, cinturón de o sea, seguridad. sí, para que no nos vaya a zarandear o el zarandeo no sea tan mira, duro porque mira el estamos en ser esta humano, carne. el ¿M? ser humano como es. Pedro Mm. hacía momenticos había dicho, Señor, si es preciso, mi vida daré por ti. Sí, Pues es que Pedro, tremendo, ¿me amas? mi vida daré por ti, o sea, Sí. mire, vea, aquí está diciendo, no, yo no lo conozco, pero así somos Seres los seres humanos, humanos, sí. pero gracias a él porque
Y bueno, y de todas maneras ahí vemos el resultado de eso, y la Biblia dice, y Pedro lloró amargamente. O sea, la triste realidad es que nosotros tenemos la instrucción y vamos a ser probados y bueno, que Él nos guarde, pero sabemos que hay consecuencia, y aquí Pedro lloró amargamente. O sea lo que sea, eso duele, o sea. Y tenemos el testimonio para que nos dé fortaleza y para cuidarnos, o sea, porque grandes varones de Elohim, y mire, también se equivocaron, fueron zarandeados, pecaron, bueno, Por eso lo que están de haya pasado, testimonio. Claro. testimonio, sí. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Entonces, No yo sé que vamos a falta, terminar, no lo terminamos. pero llevamos 1 hora 4 versículos, yo creo. O en la otra entonces No, porque la otra terminamos, podemos continuar ahí, o sea, no hay afán, o sí, sea, en vez Sí, de correr por terminar un ¿qué sí, pedazo. relación entonces, tiene esa oración con lo que dice ahí a continuación? exacto, sí, como en la segunda parte. Sí, sí, sí. Listo, entonces dejémoslo ahí más bien y continuamos desde ahí la próxima vez para dejarlo conciso el estudio. Ok. Bueno, chicos, shalom, shalom, shalom. Voy a cancelar aquí Shalom. la grabación. Muchas gracias.